Estamos repasando los salmos, estamos dándole un repasito, tenemos unos poquitos por delante nada más, bueno, unos cuantos. Estamos en el 6, pero en el 150 prometemos terminar. ¿Y cómo titularías este salmo? Bueno, aquí sí, la Biblia normalmente nos pone oración, ¿no? Pidiendo misericordia, ¿no? Sí, no, pero en realidad es David desnudando su alma, llorando. Creo que hoy en día una de las cosas que más tratamos de esconder es el sufrimiento, pero es una realidad. Y de hecho lo escondemos de tal manera que incluso los recursos para paliar el sufrimiento son a los que menos se les hace caso. Por ejemplo, una dependencia, pues prácticamente no se le da dinero ni desde las autonomías ni desde el gobierno central. Alguien que tiene la desgracia, por ejemplo, de perder una pierna, no solamente pierde la pierna, sino que le viene una serie de problemas grandísimos. Si su casa no tiene ascensor, tiene que pagarse la prótesis él, aunque luego la Seguridad Social, cuando pueda, te devuelve el dinero, ¿verdad? Pero de momento tú tienes que desembolsar 12.000 euros para una prótesis, y lo sé de buena fuente. Es decir, todo ese tipo de cosas de hacer políticas de vida. Políticas de vida, ¿por qué? Porque hay que tratar de esconder el sufrimiento, porque eso da mala imagen. Habla como de un país que no avanza, de un país que no va hacia adelante, pero el sufrimiento es parte de la vida. Así es parte de la vida y es parte de lo que también nosotros muchas veces nos buscamos, ¿no? Hay parte que es buscado, hay parte que es en el ambiente, pero lógicamente el mostrarte vulnerable siempre parece que duele nuestro orgullo, ¿no? O sea, el pedir ayuda o o incluso reconocer me he equivocado, ¿no? Porque muchas veces, oye, estás en un problema por tu error y claro, el orgullo nos lleva a decir no voy a reconocer el problema porque entonces sería reconocer el error, ¿no? Y creo que David lo hace quizás en estos salmos como carta abierta. Hoy en día, en aquella época, pues me imagino que habría pocas personas que tendrían acceso, ¿no? A estos escritos, ¿no? A estos pensamientos. Lógicamente, David no era un predicador que se subía a un púlpito y se exponía, no había redes sociales más que el cuchicheo del reino, me imagino, ¿no? Sí. Pero lógicamente él buscaba, ¿no? De dónde volcar esas frustraciones o dónde mostrarse a sí mismo, ¿no? Y creo que es delante de Dios, ¿no? Sí, el problema de David tiene dos diferencias que para mí son importantes. Primera, no ha sido por algo que él ha hecho mal, sino que hay gente que va a por él, detrás de él, a machacarlo. En este contexto sí, ¿verdad? Sí, y en el Salmo 6 sí. Y el segundo también, importante, de que él solamente quiere que Dios lo conozca. No quiere dar pena a nadie, no quiere tener una falsa compasión de nadie, sino simplemente le dice, Dios, es que estoy así. O sea, pero estamos hablando de una persona que llega a decir que inundo mi cama con mis lágrimas. Hay que llorar mucho, ¿eh? Hay que llorar mucho para inundar una cama con las lágrimas. Entonces, quiero decir, el sufrimiento era real. Entonces, el sufrimiento está ahí y hoy me gustaría que tal vez habláramos de eso, que tal vez no le va a gustar a casi nadie, de los que nos ven y de los que nos escuchan, pero que es una realidad. Estamos en una sociedad donde hay gente que sufre y nosotros seguimos la vida. Entonces, quiero decir, a ver, tú preocúpate, de lunes a viernes hasta las 3 más o menos trabajas, después viva la vida. Y te tienes que tomar 3 pirulas y 14 cubatas en el fin de semana. Olvídate porque sufrir no está bien visto. No queremos tampoco que nos cuenten el sufrimiento. O sea, la persona que viene a pedirnos o a desahogarse o a contarnos su vida, normalmente nos produce rechazo, ¿no? Y huimos de esas personas que son aguafiestas, que vienen a amargarnos. Que bueno, hay gente también que está todo el día autocompadeciéndose, ¿no? Hay muchas personas que están siempre autocompadeciéndose y siempre están con la lágrima, pero es verdad que el que sufre normalmente nos produce repulsa, ¿no? Por eso los viejos, porque se quejan mucho, porque sufren, porque tienen enfermedad, vamos a ponerlos en una residencia, vamos a ponerlos donde nos moleste, porque es que es una realidad que no quiero reflejar. Es como que si lo escondo no se ve, ¿no? Ya. Y vivimos así, escondiendo la realidad, ¿no? Miramos a otro lado de la pobreza, de la injusticia, porque no queremos sentirnos mal, ¿no? Y creo que estamos en una sociedad en la que sentirse mal está mal visto. Sí,
Hay que buscar constantemente el sentirte bien. La autocomplacencia. Sí, es el hedonismo, es el buscar el placer. Es la sociedad donde vivimos, el buscar el placer. ¿no? Los impulsos y las sensaciones. Por ejemplo, ahora todo el mundo habla de la inmigración, especialmente desde África, ¿verdad? Pues hay que controlar, hay que poner patrulleras, hay que hacer esto y que lo otro. Nadie se plantea la posibilidad de, ¿y si hiciéramos algo en sus países, tendrían necesidad de salir? Pues yo creo que no. Pues yo creo que nadie abandona su país porque sí. Nosotros, España, es un país de inmigrantes. Francia, Alemania, Bélgica, luego Argentina, México. Somos un país de inmigrantes, pero la gente salió de España porque aquí no había para comer. Claro. Y trabajar de sol a sol, eslomándose para mandarle a su familia, para que su familia pudiera vivir, para que pudiera comprarse una vaca en Galicia y por lo menos pudieran tener leche y mantequilla y queso. Nadie sale de su país porque sí. Sin embargo, el problema lo vemos en que vienen, pero vienen porque nadie ha hecho nada, nadie ha invertido nada en sus países. Sí, o se ha invertido mal, o se ha explotado, o la corrupción. O nos interesa tener unos señores de la guerra para venderles armas. Eso es. O un gobierno corrupto para nosotros. Para seguir haciendo lo que nos dé la gana, a base de dinero, pues si hay que explotar ciertos minerales, ciertas cosas. Es decir, en realidad somos unos hipócritas. Claro. Y digo somos, En general, porque nos pasa, es decir, si hiciéramos algo seguramente no tendríamos y no habría que vigilar, no habría, y las mafias no ganarían dinero con el tránsito de gente. Si tú analizas las redes sociales, dirías, esta es la generación más activista, ¿no?, que hay en la sociedad, en la historia, ¿no? Una generación, por escrito, sí. Claro, a eso me refiero, ¿no? Una generación de quejarse todo el día, ¿no? Y está bien quejarse contra la injusticia, pero lo más importante es hacer algo, ¿no? Claro. O sea, está muy bien que desde tu sofá, en Twitter, vuelques toda tu furia porcina y digas ahí, pongas a parir a todo el mundo, insultes, despellejes a todo el mundo, pero ¿y tú estás haciendo algo realmente? Porque, oye, denunciar lo que está mal está bien. Oye, alguien tiene que denunciar. Alguien tiene que decir, señores, esto está mal hecho. Eso es necesario, pero bueno. Pero esta es la propuesta que hago. Esta es la propuesta o esta es mi aportación. Claro. Yo cambio poquito, ¿no? Yo puedo aportar esto. Yo creo que la Biblia nos habla siempre de lo más prójimo, ¿no? El próximo, ¿no? Sí. Yo me río cuando en las mises, ¿no? Dicen, no, ¿qué deseas? La paz en el mundo, ¿no? Y digo, pero si no te hablas con tu madre o con tu padre, ¿no? O aquellos que oran por la paz de Jerusalén, no está mal, ¿no? Pero si no tienes paz en tu corazón, si no tienes paz en tu casa, no tienes paz con tus vecinos, no tienes paz en tu barrio, ¿para qué me pides la paz de China? Estamos saturados de noticias malas, Willy. Sí. Constantemente. Nos enteramos de todo lo que pasa en todo el mundo a tiempo real. Eso crea una especie de película autoprotección, de protección, porque estás saturado de información. Sin embargo, ya no es que digas no quiero saber lo que pasa en China, es que no quieres saber lo que le pasa a tu vecino, claro, o a tu familiar. Que eso es un problema de que queremos abarcar tanto en nuestra mente y decir, pero céntrate en lo que tú puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes darle de comer a una persona? Pues da de comer a una persona. Claro. No puedes acabar con el hambre del mundo, pero con el hambre de una persona igual sí puedes acabar. Y yo creo que merecería la pena, ¿verdad? Yo creo que sí, y además nos daríamos cuenta del mundo en el que vivimos. Claro. Es que, se trata de... todo el tema del alcohol, de la droga en los jóvenes y en los más maduritos, es un tema de decir, vive ajeno a lo que... Claro. ¿Por qué? Porque si vives ajeno a lo que está pasando, una de las primeras cosas que vas a hacer es consumir. Y me interesa una sociedad consumista. Claro. Me interesa una sociedad consumista porque yo fabrico una serie de productos que tú tienes que consumir. Si tú de repente te das cuenta... Entonces ahora, por ejemplo, hay un anuncio que se ve ahí, los bosques que sean para hacer muebles, no sé qué, no sé cuánto, eso ya está mal hecho, pero bueno, ahora recíclalo, úsalo. Y te lo patrocina una página que vende de segunda mano. Señores, estás vendiéndome tu producto, es decir, dadme rico a mí a través del material reciclado. Claro. Entonces, señor, ya pues se me ha caído. O cuando un banco de repente te pone ahí no sé qué, no sé cuánto,
Y dice, pero señores, si luego no das créditos, si los créditos que das son un interés que te mueres, si habéis hecho todo un cambalache para que el Euromibor empiece a subir y empecéis a ganar todo el dinero que no habéis ganado en el 2020 y en el 21, ¿qué me estás contando de que estás por mí? Una campaña de publicidad que hizo Coca-Cola, y digo Coca-Cola porque no tengo ninguna vergüenza de decirlo, cuando cambió los envases de lata de aluminio a plástico, ¿no? en el año 70, trasladándole a la gente el hecho de reciclar. Dice, oye, el hombre contamina, el hombre recicla. Era el anuncio. Y decía alguien, una reflexión, es una campaña muy perversa, ¿no? Claro. Porque realmente el que está contaminando es esa industria. Es Coca-Cola. Pero le traslada el problema al consumidor de que, oye, me ofreces tu producto en un envase que no se puede reciclar, porque nadie lo recicla, se puede amontonar y se puede acumular, y nadie lo quiere ese plástico. Y me estás obligando, me estás haciendo a mí partícipe de tu contaminación y me haces a mí sentir culpable porque tú has decidido, por ahorrarte unos céntimos, cambiar un envase como es el aluminio, que es 100% reciclable, infinitamente reciclable, por uno que no se puede reciclar, porque proviene de unos materiales fósiles que contaminan, que además son más baratos para ti. O sea, tu cuenta de resultados hace que contamines el mundo con los plásticos, llevamos 50 años contaminando el mundo con el plástico, pero la culpa es del consumidor. Y la sociedad está diciendo, no consumas estos productos. Bueno, pero la sociedad también te puede decir, no fabriques estos productos en estos envases. Claro. Por supuesto que yo puedo decidir no consumir productos en envases de plástico. Pero dices, te cobran la bolsa de basura en el supermercado, la bolsa de plástico en el supermercado, pero luego todos los productos vienen en plástico. Claro, sí, eso es lo que a mí me alucina. O sea, me vas a cobrar 50 céntimos por una bolsa y me estoy llevando el pollo, las verduras, el fiambre. Hasta los plátanos que tienen piel, envueltos en plástico. Todo está envuelto en plástico. ¿Qué me estás contando? Pero la culpa entonces es, ellos trasladan, ¿no?, a la sociedad es culpa nuestra que contaminamos. El sentimiento de culpa, que entonces yo tengo que reciclar. Claro que tienes que reciclar, pero no me fastidies. Nos estamos desviando un poco del tema. No. Pero claramente sí que es verdad que estoy volviendo porque es un tema del sufrimiento. Eso es. Y cómo escondemos el sufrimiento. Cómo David no lo esconde. O sea, David lo cuenta tal cual. Mira, esto es lo que me está pasando. Mis huesos se estremecen. Y lo describe en los primeros versículos del capítulo 6 de una forma muy gráfica. Mi alma está turbada, dice, mis huesos se estremecen. Pide misericordia, ¿no? Dice, Señor, ten misericordia. Dice, mi alma está muy turbada. Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, lo decías antes. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, ¿no? Aquí describe una situación de impotencia y de sufrimiento causado por la persecución constante, ¿no?, por los enemigos, por el hecho de que a veces no hay tregua, ¿no? No hay tregua, y el enemigo parece que tiene esa constancia del agua que gotea, ¿no?, que no para, ¿no? Sí. No, puede abrir una piedra, ¿no? No, y además que normalmente él te machaca cuando tú más confiado estás. Claro. Aquí en este caso David había hecho ciertas cosas que no eran agradables, que no eran de buen nombre, por lo tanto, y claro, unas de ellas, por ejemplo, hacer el censo de cuántos soldados tenía. Dios le había dicho, no hagas eso. Entonces, cuando vino el profeta, le dice, mira, elige entre 3, ¿verdad? O que te persigan, y de los 3 escogió que muriera gente del pueblo. Fíjate. No fue una... Claro, de repente cuando empezó a morir gente del pueblo se dio cuenta de la barbaridad que había hecho. No. Tú has metido la pata, que te persigan a ti. Claro, paga tú las consecuencias, pero no, que lo pague el pueblo. Tuvo que arrepentirse. Entonces, David vivió eso junto con lo de Urías. Fueron 2 situaciones muy fuertes para David por culpa de él. Claro. Y anteriormente vivió todo lo que es la persecución de Saúl. Luego vivió toda la traición de sus hijos, toda la situación familiar tan fuerte. Entonces, realmente David fue un rey que lo tenemos como triunfante, sí, pero es un rey que sufrió muchísimo
Sí, parte por... De triunfo en triunfo, pero Claro. no es tiro como la oca, tiro porque me toca. O sea, No, triunfo en triunfo, hay derrotas intermedias. Dice, mira, mi vida ha sido bueno, podemos analizar, ¿no? por el éxitos, pero durante el camino ha tenido derrotas, caídas, Muy fuerte. pérdida, renuncia, sacrificio. O sea, para llegar a la victoria, Jesús, para llegar a la victoria, tuvo que sufrir una aparente derrota terrible, ¿no? En sus propias carnes, ¿no? Claro, entonces David está ahí, quiero decir, pero hasta tal punto es el sufrimiento de David que lo describe de esa manera. Hoy en día, pues hay gente que sufre así, hay gente que está en paliativos, hay gente que está con una enfermedad crónica, con una situación. Tenemos gente, por desgracia, demasiada gente que pasa hambre, que se levanta por la mañana y se desespera pensando qué le voy a dar hoy de comer a mis hijos. Tenemos... ¿Y cuál es uno de los grandes problemas para mí? Que vale, hay una parte, pero al final siempre es el ciudadano el que tiene que sacar las castañas del fuego. Es decir, para que los niños coman en el colegio, tú tienes que apuntarte a una plataforma donde puedes pagar una beca para que los niños coman en el colegio. Sí. Señores, es una vergüenza para un país. Sí. Porque estamos hablando de hambre. Estamos hablando de hambre mientras que estáis ganando 10, 12.000 euros al mes y ahora os subís un 4%. Y eso es lo de menos, porque eso es el chocolate del loro. Claro. Realmente el problema es los miles de millones que se invierten en chiringuitos, en cosas para sostener el gobierno al en sí, personal. para sostener esta infraestructura monstruosa que se ha convertido en los gobiernos, no digo sino los gobiernos. Todos es un monstruo gigantesco que consume una cantidad, es como llevar un coche de 20 cilindros, ¿no? O sea, es sí, un monstruo. Tienes que llevar la camsa detrás. Eso es, ¿no? Willy, una cosa, y reflexiono, a veces nuestro peor enemigo somos nosotros, ¿no? Sí. La Biblia nos habla, casi siempre, ¿eh? Siempre, sí. La Biblia nos habla de eso, ¿no? De nuestro yo, nuestro ego, nos habla de la carne, de nuestros deseos. A veces pensamos que nuestra carne es alguien que nos está constantemente tentando, pero tenemos un enemigo aquí arriba, ¿no? A veces que está siempre machacándonos, ¿no? Y es a veces nuestro peor perseguidor, ¿no? Claro. Por las noches, cuando estás en la cama y empiezas a reflexionar tus errores y te empiezas a machacar y mira, aquí me he equivocado aquí, he metido la pata ya, y no te perdonas y te recuerdas los errores de hace 30 años. Igual errores que Dios te ha perdonado, pero tú no te perdonas, ¿verdad? Claro. Bueno, por eso ahí Joyce Meyer escribió un libro que se titula El campo de la batalla. El campo de batalla es la mente. Así es. Y ese es el gran problema que tenemos. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que tenemos una defensa mejor cuando las cosas, cuando son pensamientos y no hechos, y tenemos una defensa peor cuando son hechos. Por ejemplo, David, ¿cómo puedo arreglar ahora lo de Urías? No hay forma. No puedo resucitarlo. No puede. Por lo tanto, esto va a ser, ¿cómo puedo arreglar ahora la mortandad que ha habido sobre el pueblo? No puedo. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestros pensamientos no se conviertan en hechos. Nuestro matrimonio, discuto con mi esposa, digo cosas que no debo, insultos, faltas de respeto. Esa palabra ya no vuelve. Eso, la palabra echada ya no vuelve. Eso ya ha hecho daño, eso ya deja una herida que yo le digo a la gente, mirar, saber una cosa, las heridas cicatrizan, pero no desaparecen. Y cuando no se curan y por lo tanto no cicatrizan, cada vez que surja la misma situación, se vuelve a abrir la herida y volvemos a tener. Entonces, por eso hay matrimonios que de repente van bien. No había ninguna denuncia anterior, no había nada, pero no sabemos qué ha pasado. Simplemente una acumulación de cosas que al final ha degenerado, pues por desgracia en muchas ocasiones, en una violencia de género que no debe estar, pero simplemente porque no se han sacado. Yo predicaba en Oviedo en este fin de semana acerca de, dice en Nehemías que se paró la obra por causa del escombro. Vivimos en nuestras vidas, o sea, el escombro no es algo malo, el escombro no es basura. El escombro es lo sobrante de los materiales que utilizamos para construir. Los materiales que utilizamos para construir en nuestra vida son buenos. Esperanza, pero el sobrante es el que crea los escombros y cuando no los sacas,
que es lo que está haciendo aquí David. Cuando no los sacas, llega un momento que no puedes moverte. No puedes moverte. Estás atrapado. No, estás atrapado y entonces tiras por la calle en medio. Ahí es donde viene el enemigo y dice, mira, es que lo que pasa es que tú no vales para nada, tú nunca vas a cambiar. Y todo eso es contrario a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para que las cosas cambiaran, para que las cosas fueran diferentes, pero lógicamente el escombro lo tenemos que sacar nosotros. No podemos pretender que venga un ángel o que venga el Espíritu Santo, tire de carretilla. No. El escombro lo tenemos que sacar nosotros. Compartía yo, hablando de esto también, ¿no? Que hablando hay un versículo que dice, ciñe tus lomos, ¿no? Sí. Dice que cuando le abras al Señor la puerta, el Señor se ceñirá y te servirá. O sea, que el Señor nos va a ayudar. Ajá. Pero nos dice que Él quiere entrar a cenar, o sea, quiere que entrar en Apocalipsis nuestra vida, 3. quiere ceñirse Él Claro. y servirnos. O sea, Él quiere estar junto a ti, trabajando codo a codo. Lo que no quiere es que tú estés tumbado en el sofá y Él ahí como un esclavo, ¿no? Sino que dice, oye, vamos a trabajar juntos, ¿no? Venga Claro. a la vida a trabajar, vamos a remangarnos, vamos a servir juntos, ¿no? Y Él quiere que seamos parte de su obra, ¿no? Claro, porque si al final no podemos cambiar, si al final la situación no puede cambiar, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección fue vano. Así es. No sirvió para nada. O sea, estamos al mismo nivel que cualquier religioso, que con hacer las 4 cosas que manda la liturgia ya cree que está cerca de Dios, pero no, siempre hablamos de una relación. Así es. Entonces, en una relación tenemos que ver claramente que nuestra vida tiene que cambiar, que nuestra vida tiene la posibilidad de cambiar. Y yo creo que esto es algo... Esto no es como las parejas jóvenes, ¿no? Que le dice ella a él, dice, no cambies nunca, ¿no? Luego Ajá. cuando se casan, dice, tienes que cambiar, ¿no? Y luego Sí. cuando se divorcian, no, es que has cambiado. Claro. O sea, realmente Dios no te quiere cambiar para luego desecharte, sino que quiere que cambiemos juntos, ¿no? O sea, es una relación de amor en la que, como matrimonio, como pareja, mi esposa y yo hemos cambiado mucho a lo largo de los años, pero hemos cambiado juntos. Nos hemos amoldado el uno al otro, hemos ido ganando compenetración, Claro. hemos ido ganando complicidad, amistad. Ese cambio es positivo, ¿no? No es el cambio negativo de decir, oye, esto no es lo que esperaba, yo tenía una expectativa, no me has engañado, si llego a saber esto. O sea, no, vamos juntos hacia adelante, ¿no? Claro, es que hoy en día hay tanto divorcio porque la gente se casa por expectativas. Entonces el tío guapo con tableta, la chica guapa 90, 60, 90, de repente llega el matrimonio, el uno ya barriguita cervecera, ella se ha descuidado un poco también y ya las expectativas no son las mismas, por lo tanto ya no quiero. Pero es que todo eso es reversible, señores, o sea, si te has dejado, ponte las pilas. Y estamos hablando de lo físico, si de repente... Entonces yo siempre le digo a las parejas cuando van a casarse, digo, tenéis que tener cuidado porque en el principio la idea es conquistar. Entonces para conquistar hago lo que haga falta, flores, bombones y detrás. Luego en el matrimonio el gran error es creer que ya es mi posesión. Entonces, como es mi posesión, ya no tengo que hacer nada. Ya no la cuido. Es decir, ya está todo ganado, ya está todo ahí, entonces ya no necesito conquistar, ¿no? Y este es el gran error. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos. ¿Por qué? Porque en ese momento en que tú quieres tener posesión de algo, la otra persona se rebela. Claro. O sea, tú no vas a ser mi dueño. Es decir, esto somos un equipo y no nos entendemos y al final nos divorciamos. Y todo esto es pero es lo que hemos hablado muchas veces aquí, Dani, con la ventana de Overton. Sí. Vamos normalizando. Es decir, entonces al principio pues era increíble. El niño que era de padres divorciados era un bicho raro en la clase. Le miraban como... unos le miraban como diciendo, los otros un poco le miraban despreciándole. Hoy en día lo raro es, o sea, ya miras raro al que es de padres casados. Sí. Si además es de una familia normal, es decir, perdón, cuando digo normal, clásica o tradicional, ¿verdad? Perdón, porque todas las familias son normales.
Hay que tener mucho cuidado, pues esto lo ve la gente y lo escucha la gente, ¿verdad? Pero de una familia tradicional ya es un bicho raro, o sea, es un... No digamos una familia numerosa. Oh, ya eso es... Aunque con la nueva ley de bienestar animal, ¿sí? Creo que si una persona tiene un niño y 2 perros, pueden pasar a ser familia numerosa. Muy bien, fantástico. Ni bienestar animal, vamos a seguir. Dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, dice, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. Fíjate, ha habido un cambio, ¿no? Sí. Ha pasado de que está ya envejecido, de angustiado, de repente, cuidado, apartaos de mí, que tengo el respaldo de Dios, que Dios me ha escuchado, que vengo de parte del Señor. Qué cambio radical, sí. Qué cambio radical de actitud, ¿no? De David, ¿no? Pasa del lloro a la seguridad, a la fe, decir, oye, Dios me ha escuchado. Porque yo creo que ahí está el gran secreto, es el gran secreto de David. Es de David, si lo mirásemos desde el punto de vista humano, podemos encontrarnos con unos fallos garrafales brutales. Pero siempre, siempre, siempre en David prevalece que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo creo que esto es lo que David al final Dios le recuerda. Recuerda que tienes un corazón conforme a mi corazón. Y yo iré, ¿no? Dice la palabra. Claro, yo voy a estar contigo. Y de hecho, luego lo vamos a ver mucho más posteriormente con Salomón. Dios siempre le recuerda: por las misericordias de David tu padre, por las misericordias de David tu padre. Es decir, David impactó a Dios de una forma impresionante. Y es todo por el corazón, porque por los hechos no fueron. No, claro. Vale, era un tío echado para adelante, con el tema de Goliat y tal. Pero tenemos que tener claro que por los hechos no vamos a conquistar a Dios nunca. No, pero los... Es que queremos impresionar a Dios por nuestras obras. Sí, claro, Como si nosotros hubiéramos inventado algo y el Señor te dice, como trapos de inmundicia, dice la palabra, dice, tus mejores obras son lo peor. Ya no me puedes conquistar por las obras, ¿verdad? Sí, y este es el gran problema y es por eso es que a veces queremos creyendo, vamos a hacer la obra del Boy Scout, la buena obra del día, eso es. ¿verdad? Y eso ya nos pone a cuentas con Dios, pero no es verdad. No. Es decir, Dios siempre, 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 porque su lengua dice, pero su corazón está lejos de mí. Tenéis un corazón de piedra y yo quiero poneros un corazón de carne. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la circuncisión de corazón, ¿no? Que significa precisamente eso, separarnos del mundo, ¿no? Claro, pero ni vamos a ir para un lado ni para otro, porque Jesús con Judas nunca pudo conquistar a Jesús por sus hechos, porque sus hechos no eran precisamente buenos. Robaba de la bolsa, tenía una falsa misericordia y mira, mejor hubiéramos vendido este tarro de perfume y se lo hubiéramos dado a los pobres. Ya luego le vendió por las 20 monedas, es decir, pero nunca le echó en cara a Jesús, a Judas. Y de hecho, Jesús, yo creo que triste le dice, lo que has puesto en tu corazón para hacer, hazlo. Hazlo rápido. Hazlo ya, ¿entiendes? Pero con tristeza, como diciendo, al final, el hijo de perdición ha decidido perderse, porque la gente tiene que entender, Judas no estaba predestinado. No estaba predestinado a traicionar a Jesús. No. Es decir, él siempre tuvo la oportunidad. Y de hecho, después de recibir y después de ver lo que le pasó a Jesús, él arrepentido y no quiso arrepentirse y prefirió suicidarse, pero porque tenía una culpa tan grande que no sabía dónde meterse. Entonces, ¿qué es importante para Dios? El corazón. Y es lo que estaba viendo en el caso de David. Es decir, mete la pata. Su oración es sincera. Claramente, aquí no hay postureo, aquí no hay un rezo matemático, aquí no hay una fórmula. A ver, si tú oras de esta manera, Dios se va a conmover. Si tú haces estos gestos, si tú ofrendas tanto, si tú tal. Porque estamos muy en eso, ¿no? O sea, como que hay una especie de mecánica, un ritual, la religión son rituales, si vas al culto, Dios te va a oír, si tú ofrendas, vas a ser bendecido, si diezmas, si esto, si lo otro. Bueno, ahora hay gente que compra, ¿no? Que si compras esto, si pagas aquello, muy envuelto además siempre con el dinero, no sé por qué. Como que si a Dios le moviera el corazón el dinero, ¿no? Cuando realmente somos nosotros los que nos mueve el dinero, ¿no? Pero David es totalmente sincero, genuino.
Si dice que llora, lloró. Si dice que está angustiado, que si sus huesos le dolían, es porque estaba ya de no dormir, estaba de no comer, seguramente estaba de ayuno, porque cuando se habla de angustia en la Biblia, tú sabes, ¿no? No, él estuvo por su hijo de ayuno hasta que Dios se lo llevó. Cuando Dios se lo llevó, levantó el ayuno, pero él estuvo de ayuno. O sea, intentó por todos los medios que su hijo, el primer hijo que tiene en pecado con Betsabé, que viviera, pero Dios dijo, no va a ser posible. No va a ser posible. Y seguramente Dios mirando más por el niño. Es decir, ¿por qué? Porque iba a ser un bastardo, sin derecho al trono, porque había otros hijos por delante de él, y iba a ser una vida de sufrimiento del niño. Y dijo, me lo llevo. Simplemente me lo llevo recién nacido para que no sufra. Pero lo siento, David, puedes llorar, patalear, pero tienes que ser, es lo que hemos hablado muchas veces aquí, Dani, del principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad está ahí. No queremos, pero algún día todo el mundo tendrá que dar cuentas, y de la misma forma que Hitler y Putin y otra gente tendrá que dar cuentas de lo que ha hecho, tú y yo tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho. Y tal vez no hemos asesinado directamente ni físicamente, pero en nuestro corazón igual hemos asesinado a más de uno. Con ganas, igual con las ganas sí, ¿no? Pero no sí, con por hechos. eso digo, no con hechos. Aquí hablamos de la misericordia de Dios, ¿no? Que traspasa eso, ¿no? De decir, oye, mi justicia, pero mi misericordia es mayor, ¿no? Y aunque los hechos están ahí, Dios dice, bueno, las misericordias son mayores que mis justicias, ¿no? Y creo que aquí David alcanza esa misericordia, ¿no? Dice, me he metido en este lío, tengo estos problemas, Señor, y clama al corazón de Dios, y Dios le escucha, ¿no? En otras ocasiones no, tú lo has dicho claramente. En otras ocasiones David lloró, ayunó, y Dios le dijo, no, esta es lo que hay, ¿no? Vemos como Dios no puedes activar en él siempre la misma respuesta. Lo vemos en Moisés. La primera vez Dios le dice, golpea la roca, sale el agua. La segunda vez le dice, háblale a la roca. Y Moisés dice, no, este pueblo es duro, tengo que mostrar yo la autoridad. Y golpea la roca y le dice, Señor, pero no te había dicho que le hablaras. Y se acabó. Para él, responsabilidad, no entrarás. La verás, pero claro, no entrarás. A lo que voy es que tú no puedes activar a Dios de la manera que tú quieras. No. Si rezo 3 Padre Nuestros, es que es la fórmula matemática de Dios, es un número de teléfono en el que yo voy a alcanzar a Dios. No. Dios quiere o no quiere, tú puedes intentar alcanzar a Dios, pero de corazón, no con rituales o religiosidad, ¿no? Sí, no, y además la gente tiene, o sea, el Padre Nuestro es, Jesús dijo, y cuando oréis, orar así. Esta es la temática. No este es el rezo, esta es la temática. Primero empezar glorificando a Dios, y después todo lo que tenéis que os relaciona con vuestro prójimo, ¿verdad? Esta es la temática. Sobre esto, cada uno puede hacer su versión. Claro. Después nosotros, como siempre, lo hemos convertido en un rezo para ver si así nos ganamos el corazón de Dios. Pero eso, la Iglesia Católica, los evangélicos, tenemos también nuestros rezos. Igual, sí, fórmulas, que oramos por los alimentos, oramos por la ofrenda. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús lo hacemos todo y todo es maravilloso y tenemos... sí, pero es como un mantra. Un mantra. Entonces, al final, la gente dice, no, es que a mí no me... Digo, pues ¿cómo te va a funcionar? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es decir, siempre Dios trabaja con nuestro corazón. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente dice, no, porque en el Antiguo Testamento hay un Dios muy cruel y tal. Mentira. Léete bien completo el Antiguo Testamento y te darás cuenta cómo la misericordia de Dios prevalece siempre por encima del juicio. Siempre. Así es. Siempre. Entonces, y luego, muchas de las cosas, Jefté, Dios nunca le pidió que hiciera ningún voto. Fue él el que dijo, si los derroto, la primera persona que salga a recibirme, yo te la ofreceré en sacrificio. Dios nunca le dijo nada. O sea, yo estoy contigo, Jefté, yo te he levantado como juez de Israel y yo te voy a dar la victoria. ¡Pum! Pues aparece su hija. ¿Dios es cruel? No. ¿Por qué, Jefté, tienes que hacer un voto que no tenías que hacer? Y es que a veces en la vida nos pasa eso, ¿no? Claro. Dios, si haces esto, si tú... Yo te voy a servir. Pero si no, Dios no te está pidiendo nada. Eres tú el que te metes en el charco. Sí. Entonces, al final,
tenemos y Dios está mirando. No, Ananías y Zafira, ¿no? Sí. Te vamos a dar todo, ¿para qué te prometes, no? O sea, ¿para qué te metes manoletes? Si es tuyo, si claro, te lo quedas es tuyo. No tenías que darlo, no era obligatorio, no estabas obligado a darlo, pero cuando te comprometes delante de Dios, estás haciendo un pacto y un juramento. Claro, delante de Dios, y si tienes envidia de Bernabé, que había vendido todo lo suyo de Chipre, pero él no estaba donde estaba, porque había vendido todo y lo había traído a los pies de los apóstoles, sino porque Dios había visto su corazón y por eso se le llama hijo de consolación. Es que hablamos aquí alguna vez y lo hemos dicho muchas veces, nuestros actos nos acercan a Dios. O sea, cambiar tu forma de actuar no te acerca a Dios. Acercarte a Dios cambia tu manera de actuar. Esa es la diferencia. Claro. Y parece que podemos engañar a los hombres, porque dice, oye, que se comporta como un buen cristiano. Hay mucho activista en la iglesia. Claro, qué bien se comporta, qué buen testimonio. Oye, no hace mal, no peca. Pero realmente su corazón no está cerca de Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, es que cambia del interior hacia afuera, ¿no? Te cambia hasta el rostro. Claro. O sea, te cambia todo. No puedes esconderlo. Eres un hijo de Dios y te comportas como un hijo de Dios. Pues oye, si es pato, o sea, si tiene pico, ¿no? Habla como un pato, anda como un pato y se ve como un pato, es un pato. Claro, seguramente. Pero no es que tú te comportes como un pato. Opciones. Es que ahora no, ahora si me comporto como un pato, hablo como un pato, pero no soy un pato, ¿no? O sea, claro. que quiero imitar al pato, no lo soy, ¿no? O sea, claro. No sé cómo decirte, ¿no? Ahora queremos transformarnos en lo que no somos, ¿no? Y estamos en una sociedad en la que yo puedo aparentar cualquier cosa. Y bueno, oye, que nadie puede decirte lo contrario, porque te ofendes. O sea, muchos cristianos se ofenden cuando tú les dices, oye, mira, te comportas como un cristiano, pero no lo eres. Claro, no, y tenemos que tener en cuenta, Dani, una cosa, y es que hablamos a veces mucho de la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Evangélica nosotros tenemos nuestra liturgia. Yo hablo de lo mío, no hablo de lo de los demás. demás. Es decir, entonces, ¿qué ocurre al final? A ver, si tú asistes al culto el domingo, si además vienes al culto de oración, si ofrendas y diezmas, lees la Biblia, oras y de vez en cuando le testificas a alguien de tu vida en Cristo, automáticamente tú vas a ser un buen cristiano. Pero no es verdad. Pues todo eso está bien, pero puede ser activismo. Claro. Porque lo que Dios sigue mirando y esperando es que le entregues su corazón. Así es. Que es lo que dice Apocalipsis 3:20, ¿no? Lo que tú decías antes. Aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno... Y la puerta que tienes que abrir es la puerta de tu corazón. Así es. Es decir, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Entonces, quiero decir, tendremos intimidad. Eso es lo que Dios está esperando. Todo lo demás no está mal. Pero tiene que ser al revés. Tiene que venir de una relación con Dios y no tiene que ser viceversa. Es decir, yo hago todo esto para tener una relación con Dios. No. Hay simpatizantes. Yo tengo una relación con Dios y sucede todo esto. Y fíjate que hablamos del corazón, pero muchas veces tenemos que separar la mente y el corazón, porque son cosas que igual están dentro del alma, podríamos interpretarlas como el alma, ¿no? Pero una cosa son los pensamientos. Hay mucho convencido, hay mucho intelectual. Yo veo muchos teólogos que son ateos también. Sí. O creyentes que, no, yo soy creyente no practicante, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces... Quizás, algo tiene que haber, llámale energía. Eso es. Bueno, pero dentro de la fe, ¿no? Dentro de los creyentes, ¿no? Que son creyentes, dicen, no, Dios existe, creo en Jesús, pero ¿y tu vida? ¿En qué se refleja eso en tu vida? ¿A qué te afecta en tu día a día? No, yo tengo una vida pues, como la de cualquier otro. No hay nada que me diferencie del resto de los mortales, ¿no? Entonces eres un creyente, pero no eres un hijo de Dios. Porque si eres un hijo de Dios, estás circuncidado tu corazón, estás apartado de este mundo, tienes que vivir trabajando para Dios. Y lo que tú dices, teniendo una relación con el Señor, ¿no? Claro. Íntima, ¿no? Que transforma todos los aspectos de tu vida, física, psíquica y espiritualmente. Claro, al final tenemos que empezar. ¿Qué es lo que le pasaba a David? David estaba tan centrado en su situación, en lo que había hecho, que había dejado de disfrutar. Cuando dejamos de disfrutar es como cuando comienza el sufrimiento. Entonces, hay situaciones, lógicamente, que es muy difícil disfrutar. Pero yo recordaba este chico que ha venido de gira hace poco, que no tiene ni piernas ni tiene brazos, y que lo pasó muy mal, lloró muchísimo, pero ahora está disfrutando. Parece imposible disfrutar con esas deficiencias físicas, ¿no? Pero él sabe que las cosas van más allá, que hay cosas que para él son un hándicap, son un reto,
pero que puede disfrutar. Y yo creo que es un tiempo en que tenemos que mirar esto, es decir, las circunstancias no son buenas, la situación no es buena, pero Señor, ¿cómo puedo disfrutar? Y David ahí de repente lo encuentra. Dice, el Señor me ha escuchado, el Señor me ha oído, entonces yo sé que a partir de aquí todo va a cambiar. Oye, todo va a ser diferente. Eso es algo que no te lo pueden contar. No, hay que vivirlo. Ahí está. O sea, no te puedo contar, no te puedo convencer. Ni en predicación. No, claro, yo no te puedo convencer cuando yo siento que Dios me ha escuchado. Cuidado, que no me escucha todo el tiempo. Él oye todo, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es, oye, Él se entera de todo, pero no presta atención o no hace caso a mi clamor, ¿no? Una vez, ¿no? Alguien venía muy emocionado de Jerusalén y, no, sí, porque desde allí, desde la explanada, pude orar y sé que mi oración subió como una columna al trono de su gracia y tal, ¿no? Venía muy emocionado, ¿no? En esas emociones a veces mezclamos con la religiosidad, ¿no? Y dije, mira, oye, desde cualquier lugar del mundo, desde el lugar más íntimo, el Señor mismo dice, mira, no, cuando ores no lo hagas en un lugar público, vete a tu habitación con la puerta cerrada, ahí es donde Dios está, en la intimidad, en esa relación personal, y ahí es donde nosotros también podemos tener esa fe, ¿no? De que sabemos de que Dios nos ha oído, nos ha escuchado, ¿no? Claro, pero es cuando uno tiene su corazón, dice, venir y estemos a cuentas. Es decir, cuando uno pone su contador a cero, cuando uno está a cuentas con Dios, entonces Dios dice, ahora sí, ahora podemos. ¿Por qué? Porque sé que en tu corazón no hay ninguna doble intención. Es decir, yo alucino con mucha gente que nunca viene al culto de oración, pero cuando tiene un problema no falta ninguno. Eso sí, hasta que se resuelve, y después cuando se resuelve ya, todo acabó. Y sí, Dios un poco... Nos han enseñado que Dios es como un médico. Sí. Es verdad que Dios... Bueno, a veces Papá Noel, a veces un médico, es un montón de cosas. ¿Cuándo vas al médico? Cuando estás muy, muy mal. Claro. Además, como somos cabezotas, no vamos al médico hasta que no estamos a punto de palmar. De palmar o de diñar. Entonces, ¿cuándo vamos a Dios? Cuando ya el problema ya es claramente... Irreversible. Pero Dios no es un médico que tiene una consulta con un teléfono rojo al que tú pides cita. O sea, Él es quien dice, yo quiero ser tu amigo, yo quiero vivir contigo. Cuando te va bien, cuando te va mal, cuando tienes problemas, estoy ahí. Pero y vivo siempre contigo. Claro. No es, no señor, ya está, no, ya, quédate en casa que no te necesito, ya te llamaré, cuando te necesite te llamaré, ¿no? Pero vamos a ver, ¿soy Dios o soy no sé... Una servilleta de usar y tirar, ¿no? Claro. Y claro, uno diría, no, yo con Dios hago lo que quiera y con Él, no, Dios tiene... O sea, es Dios, no puedes pensar que es tu Dios para ti a tu antojo, ¿no? Como las estatuitas que se hacían antiguamente, ¿no? Sí. En los yacimientos arqueológicos han encontrado siempre, ¿no? Asera, el dios Pan, todos se representaban, los romanos lo hacían, los griegos, los hebreos. Sí, lo ponían debajo de la almohada, lo ponían debajo un... Hoy en día hacemos lo mismo, hacemos de Dios una cosa insignificante que podemos manejar a nuestro antojo e incluso si le pudiéramos mandar un WhatsApp, le mandamos un WhatsApp, ¿no? Sí, no, yo de hecho en la iglesia siempre lo he dicho, digo, tratamos a Dios como si fuera una máquina, ¿verdad? De un contestador automático, es decir, ¿Dejas el mensaje, no? ¿Dejas el mensaje? Claro, para rogativas pulse 1, para peticiones pulse 2. Si tiene cualquier otro tipo de petición, espere y un ángel le atenderá. Funcionamos así, es decir, su tabaco, gracias, pues su respuesta, gracias, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta que no, vuelvo a insistir, el cambio en el Salmo 6 de David fue cuando David se da cuenta que Dios quiere su corazón. Quiere su corazón y Dios ha visto sus lágrimas, ha visto su dolor, ha visto su sufrimiento. Pero David, quiero tu corazón porque ahí es donde tengo que trabajar. Y también la persistencia, ¿no? De David, claro. Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te suelto hasta allá. No, y no le soltó. Y es verdad que y Dios... me voy cojo, pero... Claro, Dios vio el corazón. Claro. De Jacob, no en los hechos, porque desde pequeñito era un poco, había sido un pájaro de buen agüero. Golfo cierra bares. Pero Dios trató con él, Dios le hizo sufrir, le hizo trabajar 14 años por la mujer a la que amaba. Le puso la horma de su zapato con su tío Labán, que era otro que tal. Otro que tal, su hermano que le iba a matar cuando le viera. Bueno, o sea, como Dios trató con él, le hizo sufrir, pasó su desierto. Y al final Dios le bendice y es a través de él y no de Saúl. Sí. Es a través de él y no de Saúl. Se cambia la promesa. Cambia la promesa de la primogenitura, porque Saúl la había vendido, ¿no? Por un plato de hummus o de legumbres o de lo que fuera aquello. Sí.
Y de Jacob no es que se la gane, sino que Dios ve su corazón. Sí, claro, es decir... ¿Es que con artimaña podemos engañar a Dios? No, puedo engañar a Isaac. Engañó a Isaac, pero no engañó a Dios. Para nada. O sea, que esa es la actitud. Muchos quieren engañar a Isaac pensando que así engañan a Dios, ¿no? Claro, lo que pasa es que Esaú tomó su propia decisión. Su propia decisión quiso, más vale pájaro en mano que ciento volando. Bueno, pues más vale comer ahora que promesa lejana. Y simplemente Dios dijo, bueno, pues si tienes en poco esto, pues hasta aquí llegamos y hasta aquí, y aquí terminamos. Y ahí terminó. Eso sí, luego Esaú fue el padre de un pueblo poderoso, de un pueblo muy grande que hasta muchos años después funcionó, pero no estuvo en la línea semítica, en la línea de donde iba a venir el Mesías, ¿no? Entonces, eso fue... Y volvemos a lo de siempre, tomamos decisiones... Anda, que no se estará arrepintiendo Saúl, ¿no? Seguro. Digo igual, ¿no? Si queda constancia. Claro, porque, ¿no? pero tenemos que entender claramente que tomamos decisiones y las decisiones tienen consecuencias, sí. Y esas consecuencias normalmente nos van a hacer sufrir. Es decir, Esaú quiso pagarlo con su hermano Jacob, con aquel ejército de 400 que salió en son de paz, pero quiero decir, él tenía que darse cuenta, y esto es un problema siempre para nosotros, darnos cuenta de que el problema lo hemos creado nosotros. Y que ¿Qué cambio de corazón tan grande llevaría Jacob, verdad? El hecho de, claro, pelear y orar, clamar a Dios, porque la pelea simboliza una lucha espiritual, claramente. Cuando uno ora, y es una lucha. No es una oracioncita, realmente está en oración. Esto es lucha que te deja exhausto. Exhausto total. Sí, sí. Y esa victoria de recibir la palabra de Dios, igual que David, ¿no? Que dice, he recibido la bendición de Dios. Dios me ha atendido. Es algo grandioso. Es como esas personas que a veces hacen huelga, ¿no? En la puerta de los ministerios, ¿no? Y que están peleando, claro. Quiere una audiencia con el ministro y están meses acampando en la puerta hasta que al final el ministro se digna a bajar y les atiende y dice, venga, vamos a atenderos. Claro. Imagínate, multiplícalo por 1.000.000, ¿no? Decir, oye, estoy a la puerta de la presencia de Dios, estoy llamando. Señor, atiende mi oración. Y al final el Señor te atiende y te dice, venga, vamos a escucharte. Sí, es como la viuda y el juez injusto. Claro. Que Jesús narra, es decir, por su insistencia, al final el juez, me vas a sacar de mis casillas y al final te voy a dar una aguantá. Pero por causa de eso la atendió y respondió a lo que nunca supimos, ni cuál era la petición, ni cuál fue la respuesta del juez. Pero el caso es que la atendió, que era eso. Entonces el juez se dio cuenta, y no fue en este caso por el corazón de la viuda, fue por la insistencia, ¿no? Bueno, pero un corazón entonces, que tenía fe también, ¿no? Claro, hombre, yo insisto porque sé que tú tienes la solución. Eso es. Entonces, insisto delante de Dios porque sé que Él tiene la solución. No voy a otro sitio, no busco por otro lado. No muevo un dedo hasta que Dios no me responda. Claro. Aquí lo hemos dicho muchas veces. O sea, voy a orar a Dios para que Dios me hable, ¿no? Y digo, bueno, pues si se mueve el aire, pues entonces es que Dios quiere que haga lo que yo quiero hacer, ¿no? Y no, hombre, no seamos serios, ¿no? Si quieres preguntar a Dios, espera que te responda, ¿no? Claro. Si no le preguntes, haz lo que te dé la gana y no te justifiques, ¿no? Claro, y espera que la respuesta sea la de Dios, no la que a ti te guste. Es verdad. Porque, ¿verdad? Si no, normalmente decimos, bueno, esto no es de Dios, esto lo dejamos, ¿verdad? Esto no, tenemos que... ¿Y cómo Dios te va a hablar? Pues tenemos en la Biblia un abanico tan inmenso de que Dios te hable directamente, como Dios hablaba con Abraham. Puede ser una burra como Balaam, que es quien te hable, puede ser un ángel, puede ser, como nos dice en el Nuevo Testamento a través de las Escrituras, una palabra profética. Hay montones de formas en que Dios habla, y habla todavía ahí. Hay una versión por ahí de Dios habla hoy, ¿verdad? Todavía. Entonces, Dios está ahí, Dios quiere seguir, pero lógicamente Dios va a hablar a quien quiere escuchar. Y Dios tiene una ventaja sobre nosotros, y es que Él ve a futuro. Y dice, ¿para qué voy a gastar en hablarte si de aquí a unos meses vas a hacer lo que te dé la gana? Entonces, si vas a hacer lo que te dé la gana, hazlo. Claro, no me metas tus líos. No, pero no voy a hablar, no voy a decirte nada si no estás dispuesto a hacer ahí está algo. El corazón. Sí, claro. Ahí está el corazón, realmente. Claro, en el fondo tenemos un corazón egoísta, un corazón que solo piensa en nosotros mismos,
y que queremos que Dios sea un útil más dentro de nuestra vida. Si clamáramos a Dios por los problemas de nuestro prójimo, no hablo del mundo, de nuestro prójimo, igual que clamamos a Dios por nuestros problemas, quizás nos dábamos cuenta de lo que vale un peine, ¿no? O sea, quizás diríamos, oye... Igual cambiarían las cosas. Cambiarían mucho las cosas, decir, oye, igual que te preocupas por ti mismo, preocúpate más por los demás. Igual que oras por ti mismo, por tus problemas, que, oye, eres el centro del universo, solo tú tienes problemas. Claro. Oye, preocúpate también un poco por los problemas de los demás. No, hermano, vamos a orar, vamos a orar. Es vocabulario religioso. Sí, sí, sí. Cristianés. ¿Cómo estás? Pues mira, me estoy pasando... oraré por ti, oraré por ti. Ni oras, ni te preocupas, nada, ni le llamas a esa persona nada, para ver cómo anda. Pero, has quedado bien. Claro, claro. Pero ahí está el corazón. Claro. No, voy a estar orando contigo. Por ti, oraré por ti. Ni oras, ni te preocupas, ni le das seguimiento a ese problema, ¿no? Entonces ahí está, ahí queda el recorrido de esas palabras, es que cae al precipicio, nada más salir de la boca, cae al suelo, ¿no? Es terrible. No es como la palabra de Dios que llega y da fruto, no. Nuestras palabras ¡pum! No pasan de nuestros pies. Claro. Y es así, somos así, y tenemos que cambiar, Willy, hay que cambiar. Sí, empezando por cada uno de nosotros. Y es mejor no decir nada. Tenemos que ser diferentes. Yo alucino porque siempre en un documental que vemos mi mujer y yo, el que más habla es el que primero se va. Porque yo he hecho esto, porque yo hago esto, porque yo estoy acostumbrado, porque yo no sé qué, porque yo no sé cuánto, al tercer día, ¡pum!, se va. Se va, te da de baja. Se va. No hables, déjalo, porque además Dios sonríe cuando tú te tiras el rollo y dices, ay, si tú supieras dónde vas a ir, dónde vas a estar, mejor te callarías porque encima estás haciendo el ridículo. Pero yo creo que primero sacamos de este salmo varias conclusiones. Una, que cuando nos acerquemos a Dios nos acerquemos de corazón, sí, y le contemos las cosas tal como son, aunque sean así de crudas como le pasaba a David. Que si tenemos que llorar, lloremos. Que si tenemos que angustiarnos, nos angustiemos. ¿Por qué? Porque el final siempre va a ser que la misericordia de Dios va a prevalecer y Dios te va a escuchar y Dios te va a sacar. Así es. Willy, muchas gracias. Nada. Ahí seguimos. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos en este tiempo. Espero que te haya gustado la tertulia y que también saques algunas conclusiones por ti mismo. Nosotros estamos aquí solamente para comentar y dar nuestro punto de vista. Sigue con la programación. Hasta pronto.